Señor, gracias por tu palabra, por el día de hoy que tenemos para presentarnos delante de tu trono. Anhelamos ser transformados, escuchar lo que tú tengas que decirnos y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Zacarías tiene tres secciones claras. La primera, del capítulo 1 al capítulo 6, son estas visiones que Zacarías tiene en una sola noche. ¿Recuerdas? Zacarías está en un tiempo en que el templo se había comenzado a reconstruir, pero pues, se había detenido la construcción por 14, algunos dicen incluso 20 años. eh, un tiempo se había detenido la construcción y se levantan Ageo y Zacarías para profetizar y animar al pueblo. Y eso tiene que ver con las primeras visiones de los capítulos 1 al 6. Luego capítulos 7 y 8 son 2 años después de esas visiones, que los estuvimos viendo también hace un par de semanas. Estos capítulos 7 y 8 tienen que ver con una pregunta que el pueblo tiene. Tenemos que seguir haciendo ayuno, los ayunos que conmemoraban la invasión de Babilonia, la caída del templo, la brecha en el muro, todo eso. Tenemos que seguir contemplando esas fiestas y Dios básicamente dice, ah caramba, no sabía que eran para mí, porque pues por lo que veo es pura religiosidad, porque yo no quiero una serie de rituales religiosos, quiero sus corazones. Y ahora capítulo 9 inaugura la tercera sección que tiene que ver con unos oráculos, unas profecías que tienen que estar, se enfocan en el final de los tiempos, tienen que ver con la venida de Cristo, la primera y la segunda vez. Em, ahora, al entrar a esta parte, que es, algunos incluso lo llaman como literatura apocalíptica, porque es del final de los tiempos. El problema es que toda literatura apocalíptica en realidad es compleja de entender. Hay cosas en la Biblia que son muy sencillas. No cometerás adulterio, pues, ¿qué quiere decir? Pues eso, no cometer adulterio, no es mucho más complicado que eso. Pero la literatura apocalíptica requiere conocimiento del Antiguo Testamento en general, conocimiento de distintas doctrinas, pero sobre todo requiere humildad, porque no sabemos realmente si esto es tal cual como lo creemos el día de hoy. Entonces vamos a ver los capítulos 9 en adelante con esa humildad de esto es lo que creemos, nuestro mejor esfuerzo el día de hoy. Si Dios quiere, en unos años volveremos a pasar por aquí y a lo mejor ha crecido nuestra revelación y podemos entender algo mejor, o a lo mejor nos damos cuenta que estábamos equivocados. Pero siempre esta literatura profética hacia adelante tiene que encontrarse con un sentido de humildad, porque solo vemos oscuramente a través de las profecías, no tenemos una certeza. En algunas cosas sí, en otras no tanto. Entonces vamos a tomarlo así. Otro detalle es que a partir del capítulo 9 en adelante, que son los pasajes más difíciles, son las porciones más citadas por los evangelistas en el tiempo de la pasión de Cristo. O sea, vamos a estar leyendo y vas a estar notando cómo a partir de la semana antes desde la entrada triunfal más o menos, eh, eh, hay citas de Zacarías y citas de esta sección, es decir, toda la función de Cristo de sacrificio en su primera venida y la función de Cristo reinante en su segunda venida son interpretadas por los evangelistas a la luz de esta porción. Entonces, Zacarías capítulo 9, y vamos a irnos despacio, pero tratando de cubrir por lo menos un capítulo cada sesión, ¿no? Dice capítulo 9, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Ok, ¿cuándo viene esta profecía? No se sabe. No tenemos una fecha, no tenemos un dato. En las otras profecías teníamos alguna indicación, aquí no tenemos nada. Entonces, solo nos queda el contexto y probablemente, dicen los eruditos, que esto sucede muchos años después, casi al final de la vida de Zacarías. Y eso, dice John Corson, nos da una gran aplicación.
Al principio, cuando comenzamos a conocer a Dios y a servirle, tenemos mucho énfasis en doctrina, ¿no? ¿Qué es esto? Tenemos que hacer este ayuno, tenemos que hacer este otro ayuno, visiones, cosas así. Al final de nuestra vida, cuando maduramos en el Señor, nos damos cuenta que no se trata de eso, se trata de Cristo, de conocerle. Y todo lo que va a decir del capítulo 9 adelante tiene que ver con Cristo de una manera muy directa. Entonces, vamos de nuevo. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Hadrac y Damasco son ciudades de Siria, al norte de Israel, son ciudades sirias. Entonces Dios está diciendo que esta profecía va contra Hadrac y contra Damasco, porque Dios está mirando. Eh, porque a Dios deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Algunas versiones invierten esto. No es que los hombres están mirando, sino que Dios está mirando a los hombres y a todas las tribus de Israel. Y creo que las dos son ciertas. Dios está mirando, pero al mismo tiempo los hombres deberían estar mirándole a Él, atentos a lo que va a suceder. Verso 2. También Hamat, estamos hablando ahora de Fenicia. Fenicia está al norte, pero no tan al norte. Fenicia era una nación sobre todo de mercaderes. Dice, Hamat será comprendida en el territorio de este. De pronto, Hamat va a ser parte de Israel, ¿no? En esta profecía, Israel parece que va a crecer, tanto que Hamat va a ser parte del territorio de Israel. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, también Tiro y Sidón, que son ciudades fenicias, van a ser parte, aunque son ciudades realmente sabias. ¿En qué sentido? Para ser comerciante tienes que tener sabiduría, es decir, tienes que saber cuándo comprar, cuándo vender, dónde encontrar los mejores precios, hacer los mejores negocios. Son gente muy sabia, pero a pesar de todo esto van a ser, digamos, absorbidas por la nación de Israel. Ahora, nos da un detalle, verso 3. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Claro, eran comerciantes. Y Tiro en particular era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante que dice amontonó plata como polvo. ¿Te imaginas? ¿Has desempolvado tu casa? ¿No? Sobre todo ahora que hay viento, como se llena de polvo todo. Imagínate, todo eso es plata. Así era la plata en Tiro. Eh, es una exageración, por supuesto, ¿no? El oro como el lodo de las calles. Pero, verso 4, he aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar de su poderío y ella será consumida de fuego. Ok, Tiro era una ciudad poderosa económicamente, pero además tenía una característica. Tiro estaba en la costa, es decir, la ciudad estaba pegada al mar. Por tanto, cuando, por ejemplo, Nabucodonosor la sitia, tiene un sitio muy largo, no recuerdo el dato, pero me parece que eran como 13 años, espero no estar exagerando, pero fue un sitio muy largo para ahogar a la ciudad y la ciudad no se ahogó nunca, porque pues tenía la parte de atrás daba al mar, podían pescar, podían incluso diseñaron un sistema para descender al mar, era como una especie de acantilado, ¿no? Descendían al mar y podían navegar, tanto así que cuando Nabucodonosor decide romper los muros y entrar en la ciudad, ¿qué crees? Ya no había nadie en la ciudad. Todos se habían mudado a otra ciudad, a una isla que estaba ahí cerca, donde reconstruyeron todo. Y bueno, Nabucodonosor por eso destruyó todo lo que había. Esta primera Tiro la destruyó por completo. Años más adelante vino Alejandro Magno y lo mismo, intentó conquistar Tiro a través de sus barcos, pero no pudo. Y lo que hizo Alejandro Magno, que no era alguien que simplemente iba a dejarse derrotar, tomó todas las ruinas de la primera Tiro y construyó una especie de muelle, como de puente, entre la tierra
y la nueva Tiro, y entonces la conquistó, la destrozó y al final mató a todos. O sea, fue algo completamente devastador para esta Tiro. Y lo que dice así, aquí la profecía es que efectivamente Tiro bien se edificó fortaleza y se amontonó plata como oro, y, como polvo, oro como lodo de las calles, pero el Señor dice la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Tiro va a dejar de existir con todo su poder, pero dejará de existir. Verso 5. Verá Ascalón, eh, perdón, verá Ascalón y temerá a Gaza también. Estas son ciudades de Filistea. Ascalón y Gaza son ciudades filisteas. Entonces dice, verá Ascalón y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera a sí mismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Probablemente Ascalón, Gaza, Ecrón, ciudades filisteas, su esperanza era que Tiro detenga el ataque, pero no va a pasar. Y perecerá el rey de Gaza, ¿no?, que es otra ciudad filistea, ¿no?, y Ascalón no será habitada. Y habitará, verso 6, en Asdod, otra ciudad filistea, un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Va a haber una devastación de los filisteos. Verso 7, ahorita vamos a regresar a todo esto un poquito. Habitará en Asdod, verso 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. O sea, Dios va a conquistar y va a traer un juicio sobre los filisteos, pero quedará un remanente. Hay un poco de gente filistea que va a sobrevivir. Y fíjate lo que va a pasar con este remanente: es para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Es decir, también van a ser absorbidos por Israel. ¿Qué pasó con los jebuseos? Los jebuseos vivían en Jebús, y Jebús era Jerusalén. O sea, David derrota a los jebuseos y Jerusalén ahora es parte de la nación. No solo parte, sino es, pues, la capital de Jerusalén. Fueron absorbidos. Lo mismo pasará con un remanente de los filisteos. Serán absorbidos, serán recibidos, por decirlo de alguna manera, se convertirán al judaísmo. Entonces, verso 8, acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Y hay una promesa de protección. Dice, voy a acampar alrededor de mi casa para que nadie, el, el opresor, no pase más. Voy a cuidarles, y porque ahora voy a verlos con mis ojos. Ok, ¿qué es todo esto? Bueno, em, para empezar, toda esta invasión que está narrando es de norte a sur, ¿no? Comienza con Siria, luego está Fenicia, luego Filistea, va así como del norte al sur. Y es difícil tratar de entender a qué se refiere. Algunos piensan que está hablando del futuro, cuando Dios mismo conquistará toda esta tierra para instaurar su reino milenial. Puede ser, es muy probable. Ahora, lo que sí queda, creo yo, bastante más claro es que esto es una profecía que tiene un primer cumplimiento con precisamente Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran conquistador, hijo de Filipo de Macedonia, que él extiende las fronteras griegas, ¿no? Si tú tienes en tu mente un mapa del Mediterráneo, tienes a Grecia de este lado, y luego de este lado está, bueno, Turquía, y aquí está Tierra Santa. Bueno, toda esta zona era, en este momento, es territorio persa, ¿no? Estamos bajo el dominio persa. Todo ese territorio es persa. Pero ahí, en lo que es Turquía, había ciertas colonias griegas que al final Alejandro Magno va a ir, y a partir de ahí va a iniciar una gran conquista hacia el imperio persa. De hecho, muy joven, a los 30 y pico años, dicen que como 33 años, Alejandro Magno ya lloraba porque no había más territorios que conquistar. Conquistó todo muy rápido, pero hubo algo muy extraño. Dijimos que pasó por Fenicia, todo esto de Tiro que te conté.
destruyó todo, pero no destruyó Jerusalén. ¿Te acuerdas que Jerusalén acaba de inaugurar su templo? Bueno, no acaba de inaugurar, ¿no? Estamos pasando algunos cientos de años, pero Babilonia había destruido el templo, pero Alejandro Magno, que tenía esta fama de ser pues muy severo, ¿no? No destruye Jerusalén. ¿Por qué no la destruye? Bueno, el hecho es ese, el hecho histórico es que no fue destruida. La razón por qué no la destruye está narrada en el Talmud y en el libro de antigüedades de Flavio Josefo. Josefo, que es un historiador, cuenta que, y esto pues, quién sabe si será cierto o no, no lo sabemos realmente, pero Josefo, lo que él narra es que los enemigos de los judíos estaban incitando a Alejandro Magno para que vaya y conquiste Jerusalén y destruya Jerusalén. Pero una noche, Alejandro Magno tiene un sueño. Y en este sueño es Dios quien se le aparece y le dice, ¿por qué estás por destruir mi pueblo si yo te estoy dando todas las victorias? Una cosa así. Entonces, Alejandro Magno básicamente le dice, pues no lo sabía, ¿no? Y Dios le dice, bueno, pues si quieres seguir venciendo, tendrás que respetar a mi pueblo. Y Alejandro Magno le dice, pues ¿cómo voy a saber cuál es tu pueblo? Y le dice, pues mira, mi traje, este mismo traje es el que verás. Una cosa así, palabras más, palabras menos. Entonces, cuando va camino hacia Jerusalén, los judíos, los sacerdotes se visten de lino, el sumo sacerdote se viste de lino y de púrpura y salen a recibir a Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno va llegando en su caballo, ¿cómo se llamaba su caballo? ¿Bucéfalo? Ah, clases de historia, ¿por qué se fueron? Bus, be- ay, esto es con B, estoy seguro. ¿Cómo se llamaba el caballo de Alejandro? Bueno, él llega en su caballo, un caballo que además, dice la leyenda, era un caballo indomable que su papá tenía y que Alejandro Magno a los 12 años doma como un símbolo de que sería él quien extienda el imperio griego. Bueno, bucéfalo, creo que me suena bucéfalo, pero no sé si bicéfalo, no, pues eso quiere decir que tiene dos cabezas, ¿no? Bueno, entonces llega en su caballo Alejandro Magno cerca de Jerusalén y lo que encuentra es al sacerdote vestido como estaba vestido el ser, el Dios que se le apareció en sueños. Entonces Alejandro Magno desciende de su caballo y se postra, algo que nunca hacía Alejandro. Todo el mundo le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te postras ante este hombre en una nación que ni siquiera tienen cómo defenderse? Y él dice, no me postro ante él, sino ante el Dios que me está dando las victorias. Y entonces presenta un sacrificio en el altar, trae un cordero para que se sacrifique en el altar. Y el sumo sacerdote, entre otras cosas, le dice, oye Alex, tú sales en la Biblia y le lee unos pasajes en Daniel donde está marcada, el Daniel capítulo 11 me parece, cuando habla de que él es el rey de Grecia, el que vendrá y todo esto, y entonces por eso Alejandro Magno tuvo esta, no solo respetó Jerusalén, sino que cuidó Jerusalén, ¿no? Dicen bucéfalo, que sí se llamaba, ¿no? Sabía que era algo así. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver con esta historia, con esta profecía? Bueno, tienes a un Alejandro Magno conquistando todo lo que dice desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y de pronto el capítulo 8 lo que habla es de protección. Y Dios está protegiendo a su pueblo. No habrá otra destrucción del templo hasta que venga en el año 70 ya con los romanos, tal como Daniel había profetizado en Daniel capítulo 9. ¿Ok? Entonces, esa es esta primera parte, esta arremetida de Alejandro en su caballo blanco. ¿Por qué era importante el caballo? Porque viene en su caballo blanco, ese es el símbolo de su poderío. Ahora, fíjate el contraste. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, no el rey.
Alejandro Magno vino y te perdonó, sí, pero no es tu rey. Es el rey de toda la tierra prácticamente. Órale, va, pero no es tu rey. Aquí viene tu rey, vendrá a ti justo y salvador. Algunas versiones traducen justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ese texto, ¿cuándo crees que aparece? Cuando Jesús en la entrada triunfal, Él manda a sus discípulos a que traigan de un pueblo que está ahí enfrente, que traigan un pollino y Él se sienta. Es la primera vez, siempre uso esta palabra y advierto, no es un buen uso porque no es correcta, pero digamos que Él es la primera vez que manipula, otra vez, no es la palabra correcta, Él arregla, ¿no? Acomoda una profecía deliberadamente eh, para entrar así a Jerusalén. Y el pueblo, ¿qué crees que hace? El pueblo está dando voces de júbilo, el pueblo está cantando diciendo, Hosana, bendito, Hosana es sálvanos ahora, ¿no? Y aquí viene el justo Salvador, humilde, y el pueblo grita, sálvanos ahora. eh, y, y es la única vez que Jesús está de alguna manera provocando algo entre la multitud deliberadamente, porque este es el día que Dios había preparado, que el rey entraba, pero no lo reconocieron. Por eso Jesús sube, y lo hemos estudiado antes, sube a Jerusalén, pero sube llorando. Y dice, ay Jerusalén, ay, si tú que matas a los profetas, si supieras que este tu día era de salvación. Y bueno, ¿qué diferencia? Porque por un lado sí viene Alejandro Magno en su caballo, poderoso, conquistador, pero por el otro viene tu rey. Poderoso sí, pero viene humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios no quiere venir como un conquistador sobre mi vida y apabullarme. Él viene mansamente a conquistar mi corazón, a que Pablo dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. Dios está llamando por amor. Vendrá otro día, en otro momento regresará. Sí, claro, y lo estaremos viendo las siguientes semanas. Veremos cómo va a ser cuando venga triunfante en su regreso. Pero ahora viene victorioso, pero humilde, porque viene a vencer en la cruz. Él viene a morir, pero con su muerte va a vencer a la muerte. Entonces, hay varios efectos de la llegada de este Mesías. Fíjate algunos efectos. Versículo 10. Y de Efraín, Efraín es otro nombre que la Biblia le da a Israel, ¿no? Dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Efraín es el reino del norte, ¿no? Jerusalén es el reino del sur. Entonces está tomando como que digamos de Tijuana a Yucatán, ¿puede ser? ¿Sí? Más o menos, ¿no? De Jujuy a Tierra de Fuego en Argentina, del Beni a Tarija en Bolivia, ay, se me acabó la geografía, pero digamos del norte al sur, no está diciendo que voy a tomar de Efraín voy a destruir los carros, está hablando de carros de guerra, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Cuando Él viene, sabes que habrá paz. Por supuesto, habrá una paz literal, global, cuando Él venga en su segunda venida. Pero en su primera venida, ¿sabes qué? Instaura esa paz en el corazón de cada uno de nosotros. Ya no es necesario pelear. Ya no tienes que pelear las cosas. Ya puedes confiar en Dios. Puedes adorarle. Ya puedes... eh, ya no tienes que conquistar cosas en tu poder y en tus armas y con tus fuerzas. Ahora es a través de la gracia de Cristo. Él viene y en su paz nosotros tenemos paz. Versículo
eh, 11. Y tú también, le habla a Jerusalén, ¿no? A la nación, por la sangre de tu pacto serás salva. O sea, no por tu bien proceder o tu conducta, sino por el pacto. Tú vas a ser salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. En aquel y en Jeremías lo vemos también cómo se utilizaba. Las cisternas eran eso, pues como pozos, ¿no? Donde se metía la gente, pues básicamente como una cárcel, pero pues están ahí en ese pozo y no hay alimento, no hay agua, no hay nada, es para que se mueran pronto. Y dice, voy a rescatarte. O sea, el día de hoy estás como presa, pero te voy a sacar de esa cisterna en que no hay agua. Y fíjate el llamado, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y hay un llamado a una restauración a la libertad. Y cuando tú entiendes que Jesús, este rey humilde, puede entrar en tu corazón, puede traer esa paz, destruir todas las armas, dejar de ser tan odioso, agresivo, contencioso, peleonero, sino que ahora puedes ser eh, paci- pacificador. También puedes entender esto, que por la sangre del pacto eres salvo. Y Dios te saca de esa sequía y te llama a la fortaleza, a vivir en paz, a vivir en una restauración. Y no importa cuándo conoces del Señor. Porque yo digo, hubiera querido conocer al Señor a mis 12 años, a mis 10 años hubiera sido maravilloso, pero no llegó hasta los 24. Y, y Dios dice, te voy a restaurar el doble. O sea, no es pérdida de tiempo. En el momento en el que sea que vengas al Señor, no vas a decir hay pérdida de tiempo. Él te va a restaurar. Ahora, algunos interpretan este pasaje también como el cumplimiento en la era de los macabeos. Los macabeos, a la muerte de Alejandro Magno, el reino, el imperio griego queda dividido en cuatro. Después de una guerra civil queda dividido en cuatro grandes porciones que quedan a cargo de cuatro generales. Uno de ellos, Ptolomeo, está en Egipto. El otro, Seleuco, está en Siria, precisamente. Y entre estos dos, sus descendientes va a haber problemas. El imperio de Egipto se va a llamar el reino o el imperio tolemaico, y el imperio de Siria, que son griegos, pero están en Siria. Como es un Seleuco el que lo comenzó, se va a llamar el reino Seleucida. Y entre los Seleucidas y los Tolemaicos va a haber mucho conflicto, y en medio está Jerusalén. Y entonces en medio de todo eso hay un rey sirio que hace, o sea, en Jerusalén hace una blasfemia terrible, sacrifica un cerdo en el altar y pone una imagen de Zeus en el lugar santo. Y entonces Matatías, junto con su familia, organizan una especie de guerra de guerrillas contra ese rey para recuperar Jerusalén y limpiarla. Y después de más o menos 7 años de guerra, recuperan Jerusalén y entonces limpian el templo y todo esto, y ahí comienza esta época que le llamamos, bueno, eso es la guerra de los macabeos, ¿no? Y comienza un periodo en el que hay relativa paz y prosperidad en el pueblo, ¿no? Y, y algunos dicen, este tiempo se cumplió ahí, después de la invasión de Alejandro Magno, se cumplió este tiempo de paz, este tiempo de prosperidad, en que Jerusalén vuelve a ser una especie de reino independiente, ¿no? Eh, entonces, puede que sí, pero creo que está hablando de esta promesa de restauración futura hacia su pueblo y una restauración espiritual a nosotros. Versículo 13. Fíjate qué más pasa. Porque he entesado para mí a Judá como arco. No es como que Judá es un arco, y como que entesar es cuando jalas, ¿no? La piola así de. O sea, está lista para ser lanzada. E hice Efraín su flecha.
Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Entonces, no solo va a ser libre, sino que ahora va a ser conquistadora. ¿En qué sentido? Bueno, probablemente habla del tiempo en el que se restaurará el reino de Israel a su plenitud en todo sentido, pero también es cierto esto. Una vez que nosotros conocemos del Evangelio, el Rey entra en nosotros y hay paz. Y no solo eso, sino que Dios ha restaurado nuestra vida, ya estamos restaurados y fortalecidos, entonces Dios nos usa como una flecha hacia el enemigo. Pero no es una flecha de destrucción, sino de salvación. Y somos enviados a la predicación del Evangelio a partes donde antes ni siquiera hubiéramos ido. Y somos llamados a su servicio y dice Dios, yo voy a hacerlo. Yo te voy a convertir en pescador de hombres o en una flecha y en un arco entesado para lanzar esa flecha. Verso 14. Y Jehová será visto sobre ellos y su dardo, su flecha, saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Austro quiere decir sur, ¿no? Por eso Australia está en el sur y los países australes, ¿no? La aurora austral, todo está en el sur, ¿no? Entonces, dice, Jehová será visto sobre ellos, sobre este pueblo, y su flecha saldrá como relámpago. Dios está haciendo esto. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Y esto parece que es como una especie de llamado a la adoración. Y habrá torbellinos. Y fíjate lo que sucede, versículo 15. Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Esto es como una expansión, algunos ven como la expansión del evangelio por todo el mundo y crecerá y avanzará y saldrá y eso, Dios es como relámpagos, lanza flechas, toca trompeta, se reúne la gente, alaba a Dios, que es lo que hacemos cada domingo. Ahora, verso 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. A ver, ¿de quién los va a salvar? Porque en el versículo anterior parece que más bien está yendo en avanzada y como que en triunfo. Probablemente a lo que se refiere este verso 16 es que habrá oposición y Dios salvará a su pueblo. Algunos teólogos, Paul Carter, por ejemplo, dice que toda esta sección lo que nos muestra es cómo será la iglesia. La iglesia va a crecer, como en la parábola de la semilla de mostaza que crece y se hace un árbol enorme y vienen aves y anidan y todo esto. Y ha crecido tanto que hay enemigos en medio, pero Dios los va a salvar. Un poco como la parábola del trigo y la cizaña, que están sembrado trigo, pero dice que un enemigo sembró cizaña y dicen los ángeles, quitamos la cizaña y Jesús dice, no, 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 porque qué tal que al quitar la cizaña quitas también el trigo. Llegará el momento en que yo voy a hacer esto cuando venga la cosecha. Y entonces así parece que ha crecido junto el trigo y la cizaña y ahora dice Dios, en aquel día Dios los salvará como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. O sea, Dios los va a ver valiosos. Verso 17, porque cuanta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Habrá una saciedad de alimento y de bebida. ¿No? Esta idea de que ya estoy satisfecho, no necesito nada más, no tengo necesidad de nada más. ¿Y cómo comenzó todo esto? Con el rey entrando humilde, cabalgando sobre un pollino. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando entra Cristo a tu corazón, Él quiere traer esa paz, quebrar los carros, los, los arcos de guerra. Él quiere devolverte nuevamente a tu tierra restaurado. Él quiere usarte como una flecha que es lanzada en la predicación del Evangelio. Él va a acompañarte en medio de torbellinos, en todo lo que Dios está haciendo. Va a ser
como un torbellino que va transformando la vida, o como dice en Hechos, trastornando el mundo. Y en aquel día Dios te va a salvar, porque eres precioso a sus ojos, y Dios va a darte saciedad, va a darte trigo, alegrará a los jóvenes, vino a las doncellas. Dios va a darte toda esa saciedad. Y no acaba ahí, pero no tenemos tiempo de ver el capítulo 10, que nada más para que te eches un clavado. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará la lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. O sea, Dios va a continuar bendiciendo, pero eso lo veremos la próxima semana. Mientras tanto, podemos tratar de conquistar como Alejandro, o podemos simplemente agacharnos a la conquista de este Rey maravilloso que es el Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú podrías imponerte sobre nosotros. Tienes el poder y tienes la autoridad, pero has decidido venir manso y humilde para que al verte nosotros podamos rendirnos y voluntariamente confesar con nuestra boca que tú eres el Señor, y voluntariamente doblar nuestra rodilla delante de ti. Ayúdanos a escucharte, a entenderte y a poner por obra toda tu palabra, que seamos como estas flechas lanzadas para la predicación del Evangelio, para que más vengan al conocimiento de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.